burguesa, por ejemplo, hasta los cantos de Maldoror, y organizaba lo que él llamaba sus tardes de lepra, que consistían en paseos por el barrio chino, y él me llevó a las zonas más duras del barrio chino, y allí descubrí un mundo enteramente distinto del mundo protegido en el que había vivido hasta entonces y que me resultó mucho más interesante. Desde entonces me di cuenta perfectamente de que los barrios burgueses, la vida burguesa, la sociedad burguesa no me interesaba, y me interesaba la otra sociedad que descubrí entonces. ¿En qué circunstancias escribe usted su novela Juego de Manos? Los Juegos de Manos lo escribí, debía tener alrededor de 20 o 21 años, y fue mi primera tentativa, digamos, de hacer una novela en serio. Es una novela que refleja, como es lógico, muchas influencias de Gide, de Malraux, en general de la literatura francesa, y escrita sin duda con un lenguaje muy pobre. Es decir, cuando fue traducida al francés, creo que Coindreau hizo un texto francés mucho mejor que el original castellano mío. O sea que en realidad debería retraducirla bien del francés para que quedara bien. ¿Qué actitud asumió la crítica ante su primera novela, si es que puede considerarse que había crítica en esa época? Bueno, hubo algunas reseñas favorables dentro del panorama, de lo que era el panorama pobrísimo de aquella época, pues destacó enseguida como una novela, digamos, inconformista o hasta subversiva. Hay que decir que la versión que apareció en Editorial Destino fue una versión censurada. Hubo cortes de la censura y no es una edición completa. Usted durante esos años fue bastante prolífico. ¿Qué lo incitó a recrear la anécdota de su novela La Resaca en un barrio tugurial, para llamarlo de alguna forma? ¿Y qué opinión le merece una crítica elogiosa como la que años después Georg Lukács emitió sobre ese libro? La verdad es que había olvidado de que Georg Lukács había formulado una opinión elogiosa, y lo cual me confirma en que no tenía un buen gusto literario. Porque creo que es una de mis peores novelas. Era tal vez una novela interesante en aquella época porque hablaba de la marginación de todo este mundo, de los habitantes de las barracas que entonces rodeaban este anillo de barracas que rodeaba a la ciudad de Barcelona, pero fuera de esto no creo que tuviera un gran mérito literario. Y a propósito de opiniones ilustres, aunque desmesuradas, ¿qué piensa usted de Dorothy Parker cuando, al reseñar La Isla, dijo que usted era la conciencia moral de España? Si tomaba como punto de referencia esta novela, creo que también su opinión era excesiva. Es decir, lo que me he dado cuenta es de que este tipo en una época como aquella, en la que no llegaban cosas de España, cualquier manifestación literaria que sonara a disconformidad, pues era inmediatamente acogida como una obra de gran valor literario. Lo mismo ocurría un poco con la obra de los disidentes soviéticos, es decir, que no había una relación, una proporción entre el valor o la sustancia literaria de estas obras y la acogida que recibían fuera simplemente por el hecho de manifestar una disidencia. A propósito, ¿en qué momento sintió usted el llamado de la disidencia? Esta palabra yo la aplicaría más bien a los disidentes del Este que a los tránsfugas o a los que nos escapamos del franquismo. Sin embargo, uno de sus títulos, de sus libros más bellos, más polémicos, es precisamente Disidencias. Sí. Pero luego he cambiado de opinión. Sí, porque he visto esta palabra muy mal empleada y he preferido limitar su campo semántico. Yo creo que la razón fue la siguiente. Después de publicar Duelo en el Paraíso, que tuvo asimismo
problemas con la censura y que fue recortado, escribí Fiestas sobre el Congreso Eucarístico, en donde ocurrió un fenómeno de gran actualidad porque se está repitiendo ahora con ocasión de los Juegos Olímpicos. Es decir, la expulsión, entre otras cosas, de los barrios pobres, de los marginados y de las prostitutas. Escribí una novela ambientada en este Congreso Eucarístico de Barcelona, que tuvo para aquella época una importancia tan grande como estos Juegos Olímpicos que se van a celebrar dentro de una semana. Y esta novela era impublicable. Entonces aproveché el paso de un representante de MC de la editorial argentina MC por Barcelona para darle el manuscrito que se llevó, y que la obra apareció publicada en Buenos Aires. Posteriormente, con cortes, fue autorizada en España. Pero me di cuenta a partir de entonces que todo lo que pensaba escribir me obligaba a enfrentarme a la censura. Durante una temporada, aún viviendo en Francia, jugué este juego. Es decir, por ejemplo, una obra como Campos de Níjar es una obra que la escribí pensando continuamente en el censor y tratando de expresar la durísima realidad de la provincia de Almería en aquella época. No hay que olvidar de que la renta per cápita de Almería en aquel momento era 5 veces inferior a la de Barcelona o la del País Vasco, es decir, que era una situación tercermundista. Mi primer conocimiento con el tercer mundo fue realmente mi viaje a Almería. Pues bien, cuando publiqué este texto, hice todo lo posible para que no fuera censurado. Entonces busqué unas fórmulas, busqué la manera de decir las cosas de una forma que el lector inteligente pudiera comprender, pero que no pudieran censurarme nada. Y fue lo que ocurrió. Es decir, la aprobaron en bloque, o tenían que prohibirla en bloque, pero no tenían nada a lo que agarrarse, ninguna frase concreta, o tenían que admitirla en bloque, que fue lo que ocurrió. Entonces yo lo consideré esto de momento como una gran victoria, pero luego me di cuenta de que el precio que había pagado era porque había actuado yo mismo como censor y que poco a poco había dejado que se infiltrara dentro de mí mismo este censor que se podían convertir en lo que Cavafis, en un poema muy bello, habla de un huésped inoportuno. Y en un momento dado decidí no censurarme. Y fue cuando escribí Señas de Identidad, y en cuanto tomé esta decisión, pues la totalidad de mi obra fue prohibida. ¿En qué momento decide usted abandonar Barcelona y radicarse en París? Fue a raíz de la edición francesa de mis primeras novelas. Tuve la suerte de que estas primeras novelas interesasen a un traductor francés muy prestigioso, que me refiero a Maurice Edgar Coindreau, que había empezado su carrera de traductor como traductor de Valle Inclán, pero luego, siendo profesor en Estados Unidos, había sido él el primero que había divulgado la obra de William Faulkner, por ejemplo, el Manhattan Transfer. En realidad, toda la gran novela americana de la generación perdida la introdujo él en Francia. Y él guardó una gran fidelidad a la obra de Faulkner, escribió unos prólogos admirables que figuran ahora entre los mejores escritos que se han hecho sobre Faulkner. Y en un momento dado leyó por casualidad a través de un amigo suyo Juegos de Manos y decidió traducirlo y traducirlo de Duelo en el Paraíso. Entonces fui a París a encontrarle y allí conocí en la editorial Gallimard a la que luego sería mi compañera y posteriormente mi mujer, Monique Lange, que era entonces secretaria de redacción que se ocupaba de literatura extranjera. Y cuando terminé mi servicio militar, las llamadas milicias universitarias, como sargento, debo decir un sargento bastante insólito, según me recuerdan de vez en cuando algunos de los soldados que hicieron el servicio militar conmigo, me fui a París. Una de las visiones más firmes y violentas que tuvo usted de España
fue precisamente con sus compañeros del servicio militar, gente de diferente extracción. ¿Esto lo radicalizó aún más o tuvo que volver a Francia para...? No, esto me radicalizó de una manera... tuvo una influencia definitiva porque me hizo conocer la España del Sur. Mi compañía estaba compuesta casi exclusivamente de reclutas que venían de la provincia de Almería, de Murcia, en su gran mayoría de la región realmente más pobre de España en aquel momento, y me di cuenta de un desamparo económico, social y cultural terrible. Y hablaban de Barcelona y de Cataluña como los españoles de aquella época hablaban del milagro alemán o de Suiza. Y esto me llevó a interesarme por conocer la región de la que provenían y de la que querían huir. Y hice en el año 55 este primer viaje a Almería, que en cierto modo por primera vez me hizo sentir una identificación con algo español. La verdad es que hasta entonces mi experiencia de la guerra civil, de la posguerra, del régimen, era tan negativa que deseaba irme a Francia y olvidar enteramente mi país. Y fue precisamente este viaje al sur lo que me ancló de alguna manera en España y finalmente en la lengua española. Era la época en que usted se consideraba un español sin ganas. Esto lo he seguido siendo siempre, en fin, no, lo soy aún ahora. De esa época hay una gran militancia, un afán de militancia en su vida, una gran actividad política, incluso unas anécdotas que a veces parecen inverosímiles, como planificar un atentado, un complot contra Franco en una plaza de toros. ¿Qué hay de verdad y de ficción en esto? Es absolutamente verdad. La idea no vino naturalmente de mí, sino de un grupo de intelectuales franceses, algunos de ellos próximos a la editorial Gallimard, donde yo actuaba de lector, ejercía de lector, y fueron estos intelectuales los que habían pasado por primera vez unas vacaciones en España y habían vuelto con la idea de que un magnicidio era algo perfectamente posible. Y recuerdo una cena en la que se bebió mucho y se discutía la posibilidad de matar al dictador disparando durante una corrida de toros. Este proyecto naturalmente nunca se llevó a cabo y quedó en mera conversación alcohólica. Una persona definitiva en su vida como hombre y como escritor es Jean Genet. ¿Cómo lo conoció? Pues lo conocí al llegar a París porque cuando conocí a Monique, que dudando en cierto modo de su propia seducción o de su simpatía, pues para convencerme de que fuera a cenar a su casa, me dijo que había invitado igualmente a Jean Genet. Y entonces le conocí en esta ocasión, aunque este primer encuentro fue más bien un desencuentro. Genet me preguntó de una manera muy brutal y muy directa si era maricón, así dijo la palabra. Entonces yo le dije, bueno, he tenido experiencias homosexuales. Entonces él me dijo, habla usted como los pederastas anglosajones. Y me volvió la espalda y se dedicó a hablar con un muchacho inglés que había sido invitado también por Monique. Usted hizo varios viajes a Andalucía, sí, concretamente a Almería. ¿En qué momento surge la idea de escribir ese libro admirable, permanentemente vivo, como es La Chanca? La Chanca, después de escribir Campos de Níjar, recorrí este barrio, que es un barrio que desdichadamente sigue siendo ahora un ejemplo del tercer mundo en España. Era muy difícil entrar en él y tuve que recurrir a un procedimiento que era